Hola a todos, bienvenidos al Árbol Rojo una vez más. Antes de empezar, os recuerdo que si queréis apoyar mi trabajo, ya que YouTube no me deja más que unos pocos céntimos por vídeo, podéis hacerlo mediante donaciones a través de PayPal o mejor aún comprando mis novelas a través de Amazon. Ya conocéis las novelas de fantasía de la saga Amal y Venta, que son El Don, Las Armas de la Humanidad y la tercera parte llamada El Martillo del Señor del Trueno, ya sean en papel o en digital. El precio en digital os recuerdo que es un precio básicamente tirado, está muy barato. Os dejo los enlaces tanto de PayPal como de los libros en la descripción del vídeo. Y continuamos con la saga de la historicidad de Yeshua, de Jesús de Nazaret, y posiblemente este será el último vídeo de la saga. Y lo que vamos a hacer es mencionar una serie de descubrimientos que aclaran la polémica del supuesto error en la fecha de nacimiento por la mención del censo de Quirino. Recordad, justo antes del nacimiento de Jesús, José tenía que volver a Belén para inscribirse en el censo que había promulgado Quirino. Y los defensores de la no historicidad de Jesús argumentan dos objeciones en contra de esta mención de la escritura. Primero, afirman que Quirino gobernó desde el año 6 después de Cristo, según menciona una fuente como es Josefo. Y que además este escritor pues menciona que un censo que fue después de ese año, y esta sería la segunda objeción. Y lo primero que hay que decir aquí son dos cosas. Una es que, como veis, solo les vale Josefo cuando les interesa. Cuando es por una mención halagadora de Jesús, no. Ahí hay una modificación cristiana. Pero a estos mismos no se les ocurrió modificar esto que podía contradecir el Evangelio. Y en cualquier otro supuesto habría unanimidad en afirmar que esto sería prueba de que no hubo tal modificación. Pero el fanatismo no atiende a razones. Y lo segundo que hay que decir es que solo hay que leer a Josefo en vez de quedarse con lo que te dicen para ver que el censo que menciona el historiador judío no es un censo de personas, sino que es un censo de bienes con un carácter tributario. Y, aunque os invito a que lo comprobéis, os voy a leer a Josefo textualmente. Escuchad. Quirino en persona se presentó en Judea, que formaba entonces parte de la provincia de Siria, para hacer esa estimación de la riqueza de la nación y disponer de los dineros de Arquelao. Esa es la mención al censo que hace Josefo. Y dejando claro ya que el censo de Josefo no es el mencionado por Lucas, vamos a la arqueología, a ver qué tiene que decir. Primero encontramos una lápida descubierta cerca de Trípoli, en Italia, llamada Titulus Tiburtinus, donde se menciona un personaje que fue 2 veces legado de Augusto en Siria. Al estar rota no vemos quién es, por lo que no menciona explícitamente que fuese Quirino, pero la cuestión es que este es uno solo de los 2, o como mucho, siendo muy generosos, 3 personas que podrían ser posibles. Y no se sabe qué hizo Quirino entre el año -12, que estaba combatiendo contra los homonadensianos, y el año -2. Lo tenemos gracias a una inscripción aparecida en Antioquía, que sabemos esto, que aun siendo legado saturnino, la función militar de Quirino desconocemos si fue a tiempo completo o varió en ese periodo de 10 años, en el que no sabemos qué hizo. Y segundo, el evangelista Lucas en su capítulo 2 menciona primer censo, no dice un censo sin más, dice el primer censo. Es decir, que Quirino hizo un segundo censo y precisamente tenemos un hallazgo arqueológico que menciona ese dicho censo. Y se trata de la tumba de Quintus Aemilius Secundus. ¿Y quién era este tipo y por qué lo menciono? Pues este romano sirvió bajo el mando de Publio Sulpicio Quirino. Y contiene la tumba una inscripción que confirma un censo realizado por Quirino, por lo que gracias a la mención del primer censo de Lucas, pues cobra fuerza que Quirino estuviese algún tiempo, aunque fuese breve, como gobernador de Siria sobre el año -11 y el año -7. Porque si no, ¿qué sentido tendría mencionar que había un primer censo si no hubo uno después? Por lo que entre la lápida y la mención de Lucas, la cual es realmente innecesaria si no fuese cierto, nos indican que posiblemente sí ejercitó de gobernador o alguna función similar al gobernador 2 veces. Más pruebas, y también por el otro lado vamos a mencionar los archivos romanos que no nos han llegado. Obviamente ha pasado muchísimo tiempo y ha habido muchísimas guerras por encima, pero la cuestión es que en época de Tertuliano, siendo este abogado, en su obra Contra Marción en el libro 4, este menciona dichos registros, confirmándolos. Por lo que, aunque sea una fuente interesada, tenemos una mención externa que confirma dicha inscripción. Como te he dicho, aunque interesada, Tertuliano es bastante sincero con los datos que ofrece. De hecho, Tertuliano parece contradecir a Lucas cuando aclara que el censo se hizo en tiempo de Centinius Saturninus, quien era legado en el año -7 según Justino.
Que Tertuliano apunte eso puede indicar bien que Quirino terminó la obra empezada por Saturnino, o que Quirino tenía otro puesto de mando que hemos traducido como gobernador, cuando la palabra griega hegemón, que es la palabra que se usa en el Evangelio original, pues podría referirse también a otro puesto de mando como uno militar que se encajaría con otras fuentes, y que esto es lo que apuntan algunos eruditos, que hemos traducido como gobernador una palabra que puede tener varios significados de puestos de mando. Así que Tertuliano confirma estos datos de los archivos romanos, y no es el único, porque también Justino, en una discusión en su primera apología, invita a comprobar estos archivos en el siglo II. Pero tenemos más descubrimientos a tener en cuenta, y uno de ellos es de suma importancia, de hecho es demoledor. Se trata de los Hechos de Augusto, o la Res Gestae Divi Augusti, que viene a traducirse como las hazañas del divino Augusto, de la cual tenemos copias parciales y una especialmente completa que se encuentra en Ankara. En ella se menciona un censo de personas en el año -8, por lo que si en Roma se hizo en ese momento, no es de extrañar que se llegase a hacerse en Palestina o en Siria un año después o un poco más. Si tenemos en cuenta que un censo de esa época podría tardar en hacerse entre 8 meses y un año. Y si bien algunos intentando que el agua lluvia suba en vez de bajar, pues intentan desesperadamente buscar alguna falla en esta prueba, se escucha alguna vez que es un censo exclusivo de Roma. O sea, eso es lo que te vienen a decir para intentar tumbar esta evidencia. Y esto no tiene sentido alguno. ¿Por qué? Me diréis. Pues porque en el Res Gestae habla de 3 censos, uno en el año -29, otro en el año 8 a.C. y por último uno en el año 14 después de Cristo. Y nos da la cifra de la población de ciudadanos romanos que oscilan entre 4 millones en el año -29 y 4,9 millones en el año 14. Por lo que es totalmente absurdo pensar que la ciudad de Roma podía tener esa cantidad de ciudadanos. No de habitantes, de ciudadanos. ¿Y qué nos dicen los historiadores? Pues que en esa época la población de todo el imperio, la población, no los ciudadanos, la población rondaría entre 45 y 55 millones de personas, y de los cuales entre 4 y 6 millones serían ciudadanos romanos, es decir, adultos varones libres, de los cuales unos 3 millones pues serían en las provincias exteriores. Esto según los historiadores expertos en Roma, Bruce W. Fryer y Locasio. Lo digo por si lo queréis consultar. Por lo que sí tendría sentido decir que son censos de ciudadanos romanos. Pero la cuestión es que la arqueología ha descubierto por todo el imperio menciones a otros censos que no son los mencionados por los historiadores. El académico Pedro Cañas Navarro, en su trabajo Aspectos jurídicos del censo romano, pues señala que se conocen censos en la Galia y en la Hispania durante la época de Augusto. Y también señala que se han recolectado pruebas relativas a censos en Britania, en Germania Interior, en Dacia, en Macedonia, en Tracia, en Falagolfia, en África, en Mauritania Cesarensis, en Siria, en España y en otras provincias. Es decir, que Augusto en su Res Gestae solo mencione el número de ciudadanos romanos no significa que no se aprovechase para contabilizar a toda la población. Y tiene todo el sentido que si se hace el censo en el año -8, en las provincias se esté realizando aún durante los años -7 o incluso en el -6. Y un ejemplo de esto tenemos el censo de Cirene, realizado en el año -7 o año -6 según este académico Cañas Navarro. ¿Creéis que ya es suficiente? Pues no, aún tenemos más. El papiro de Londres 3904. En este documento vemos a un romano llamado Gallo Bibio Máximo, procurador de Egipto, que declara: habiéndose iniciado el censo por casas, es preciso que se anuncie a todos aquellos que, por cualquier causa, estén ausentes de sus lomos, que regresen a sus hogares, no solo para que cumplan con el acostumbrado menester del censo, sino para que se dediquen a los cultivos que les conciernen. Y este descubrimiento confirma que los hombres tenían que volver a sus hogares familiares para censarse, lo que demuestra que el relato de la necesidad de Joseph, que era de la casa de David de Belén, de trasladarse a Belén, era completamente coherente, ya que las fuentes dicen que era originariamente de allí. Y no olvidemos que no fue una visita puntual, sino que se establecieron en Belén hasta la huida de Egipto, por lo que da a entender que o bien tenía alguna propiedad familiar allí, aunque no pudiera hacer uso de ella el día de su llegada, o tenía familia que lo acabaron acogiendo. Conclusión: la arqueología y el estudio de las fuentes aportan pruebas más que suficientes, con muchísimo, para estar seguros que Quirino estuvo en Siria como gobernador o en un puesto de mando 2 veces, una de ellas en tiempos de nacimiento de Jesús, hizo 2 censos de personas. El primero de ellos sería el mencionado por el evangelista. Que el relato bíblico del viaje a Belén para el censo también es completamente coherente con el periodo histórico y coincide con un censo de personas de ese año.
Creo que con todo lo que hemos mencionado en esta saga, realmente, si alguien sigue dudando de la existencia de Yeshua de Nazaret, pues es alguien que es tan fanático que aun ni viajando en el tiempo y encontrándoselo se lo acabaría creyendo. O también existe la alternativa que simplemente sea tonto de remate. Así que continuaremos en el canal pues con más historias y misterios vistos a la luz de la historicidad y la racionalización como hacemos siempre. En este vuestro canal, El Árbol Rojo. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta pronto.